hagan todas las preguntas que tengan para que Franklin nos pueda ayudar con eso en cuanto a Lima. Entonces yo pues quería saludarlos y comentarles esto que nos decía también un compañero de ustedes en el grupo de dejar la grabación. Entonces pues muchas gracias a todos y gracias Franklin. Vale, David, listo. Entonces, bueno, muchachos, voy a subir la presentación y, bueno, ustedes me van indicando. Ya, Listo ya Franklin. alcanzo a ver completo. Entonces, voy a hacer algo acá. Vale. Bueno, entonces, espérense a ver si puedo cambiar un poco el diseño para que los pueda ver, porque creo que ustedes me ven, pero yo no puedo ver si me están levantando la mano o no. Listo. Bueno, yo alcanzo a ver ustedes me van a que también están viendo el chat, ¿cierto? Sí señor, uno puede abrir ahí como el chat del lado. Listo. De pronto, si tienen alguna inquietud, me van comentando y yo lo voy desplegando a ver si, pues, de acuerdo a las preguntas que se vayan dando, las vamos resolviendo. Listo. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias y esperamos que también la grabación pueda ser útil para para los estudiantes que la puedan revisar más adelante y que esto nos ayude a elaborar un buen informe de actividades. Entonces, bueno, reporte mensual del proyecto, la rendición de cuentas en el informe mensual de actividades. Esto es para recordar que estas dos, estas dos, estas dos tareas se deben evaluar, se deben entregar juiciosamente cada mes, ¿vale? Yo sé que ustedes han venido trabajando mucho sobre la rendición de cuentas, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en el informe mensual y los documentos adicionales que hay que entregar. Y eso comprende el reporte mensual del proyecto. Bueno, informe de actividades, labores y novedades en los componentes técnico, social e investigativo. ¿Qué debe tener el documento? Pues una información que debe ser suficiente para que la persona que lo está leyendo comprenda bien qué es lo que qué se está realizando en campo y cuáles son los criterios que se están teniendo en cuenta para desarrollar esas labores. Es allí donde vamos a revisar si las competencias que ustedes han venido adquiriendo pues en el campus ya se están aplicando, si son los correctos y si está surtiendo efecto en el desarrollo normal del cultivo. ¿Cómo debe presentarse? Algo muy detallado. Prácticamente que es un paso a paso, porque lo que queremos es entender ustedes de dónde parten, hacia dónde van, con todas las labores. Por eso es que si, por ejemplo, estamos hablando de una aplicación, necesitamos partir de identificar una novedad, realizar un monitoreo para determinar incidencia o severidad. Eso nos va a dar un resultado en porcentaje y a partir de allí ustedes van a determinar cuáles son las medidas de manejo. ¿Sí se dan cuenta? Y posterior a eso, de que eligen cuál es la medida de manejo, cómo la van a aplicar, pues hay que evaluar los efectos o los resultados de esa labor. ¿Y qué se debería valorar? Bueno, pues no olviden que ustedes tienen esta herramienta para mostrar todo el trabajo que hacen en el campo. Recuerden que un escrito puede generar muchas interpretaciones y si ustedes no son lo suficientemente descriptivos, tal vez una persona podría decir, no, el estudiante no está haciendo nada cuando realmente sí está haciendo algo en campo y lo puede estar haciendo muy bien. Pero si no le informan, pues prácticamente que no nos da igual. Entonces es una herramienta para eso. También es una especie de backup como de respaldo para lo que es todas las actividades. Y como se los habíamos dicho antes, el informe mensual nos ayuda a ver
cronológicamente cómo se ha desarrollado el trabajo. Si llega a suceder una novedad, porque creo que a todos, bueno, no a todos, pero a un buen número de pronto ya se les presentaron. Entonces tenemos ese backup de que, mire, en el mes uno se sembró, se preparó el terreno, se sembró, digamos, se aplicaron las semillas, todo se ha venido haciendo. Y en la medida que va pasando el tiempo va quedando registrada esa información. Cosa que si en el mes 3 en el mes 4 sucede algo, pues nadie puede decir, no, por ejemplo, el estudiante Franklin que montó su cultivo de maíz no hizo las actividades, se le presentó una novedad, pero bueno, vamos a ver cómo iba hasta el momento. Y si vamos a revisar los documentos, nos damos cuenta que o fue muy descriptivo y tenemos un soporte suficiente para decir, Franklin ha hecho las cosas bien, o de pronto vamos a esos documentos que tenemos una descripción muy suavecita, no es muy descriptiva, entonces no sabemos si él ha hecho las cosas bien. Entonces hay que valorar esto. Y pues obviamente que es también la forma de mostrar la calidad con el que cada estudiante hace sus cosas. ¿Qué no debe tener? Eh, bueno, ustedes son unos profesionales que están en formación, casi que ya terminan su etapa formativa, pero entonces no queremos ver como de pronto demasiadas opiniones. Las opiniones están bien, pero hay que incluir datos, hay que mencionar metodologías, técnicas, cifras, gráficas, y no queremos de pronto encontrar opiniones o relatos de actividades que no están relacionadas con el proyecto. Eh, claro, ahora que revisamos el documento, vamos a encontrar unos espacios diseñados que tienen ciertos propósitos y nos va a ayudar a entender digamos que nos ayuda a entender cómo se desarrolla el proyecto desde varias visiones, la parte social, la parte investigativa, la parte técnica. Pero de pronto las cosas más allá no son necesarias. Tal vez esta herramienta no sirve para eso. Entonces, no sé, por ejemplo, en alguna ocasión un estudiante nos comentó que se ponía a ver televisión con el hermanito después de ir a hacer las labores del cultivo. Pues no, vamos que esa información no es relevante y no va en este espacio. Bueno, ¿para qué sirve? Entonces, conocer el estado y avance del proyecto, las actividades realizadas, las novedades, actividades de extensión que se realizan, la comunicación con la coordinación, la valoración que cada estudiante hace de su desempeño, mejorar y perfeccionar la forma de presentar los informes técnicos. Miren que este es otro uso que se le da a este documento porque ustedes en la vida profesional van a tener la oportunidad de presentarse a proyectos, de trabajar con organizaciones de diferente índole. Entonces, claro, ya mostrar un buen documento después, o sea, marca cuál es la calidad que tiene el profesional respecto a otros y pues sí, les puede abrir puertas, les puede dar una oportunidad, les puede de pronto tomarlos como referencia para otras actividades. Entonces, fíjense que esto les ayuda. Digamos que las personas que se les facilita redactar y hacer ese tipo de documentos, súper bien. Para los que no, pues les va a ayudar a afianzar esas habilidades, a mejorar. Y realizar recomendaciones, bueno, entonces, digamos que puede ser a través del documento, en ocasiones sí, por temas de medios, a veces la plataforma, bueno, la conectividad puede dificultarse. Recordemos que aquí nos apoyamos también mucho con la plataforma. Y pues nada, es un vaivén de información, de tal manera que todo apunte a que el proyecto va a salir bien. En las imágenes, acuérdense, utilizar unas buenas imágenes, podemos utilizar ilustraciones que nos ayuden a complementar las imágenes. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la planta de plátano, entonces en las labores culturales, él está describiendo un plateo, o puede ser también, miren, a esta distancia coloqué el fertilizante, acá está viendo la profundidad efectiva de las raíces, fíjense, digamos, este punto como la capa superficial y la profundidad, 30 centímetros, tapado el fertilizante. ¿Por qué las colocamos? Porque a veces ustedes se limitan a incluir simplemente la fotografía, pero no dan una explicación adicional de qué quieren resaltar de la fotografía. Entonces se pierde la oportunidad de verdad de transmitir el mensaje. La foto es como la herramienta, como el, sí, el vehículo, pero eso tiene un mensaje y el mensaje hay que resaltar.
¿Cómo se construye el informe mensual? Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes tiene ahí el formato. Entonces, cada uno de pronto lo puede ir revisando, o los que ya avanzaron, o los que apenas van a iniciar, pero digamos que todo esto es para refrescar la memoria. En datos del estudiante, nombres y apellidos completos, departamento y municipio donde se ejecuta el proyecto y el número del celular actualizado. Este dato es clave porque de pronto ustedes llegaron ya a zona de origen, cambiaron de número, alguna situación personal. Entonces, este número actualizado nos ayuda muchísimo en la comunicación. Y no solo a nosotros, sino a otras áreas de la universidad. Así que este dato, bien actualizado, y cualquier cambio, pues, nos estarlo reportando. En datos del proyecto, el cultivo con nombre científico, el área sembrada en ese ciclo y la edad actualizada del cultivo. Entonces, venimos trabajando por periodos. Entonces, digamos, eh, un ejemplo, vamos a hablar digamos que del 15 de julio, bueno, no, bueno, digamos, ya se establecieron las fechas, pero bueno, hablemos del 14 de junio al 14 de julio. Entonces, ese va a ser, si ya tengo cultivo en campo o algo así, podemos decir que es el mes uno. Y en el segundo informe, en el tercer informe, pues ir actualizando la edad. Listo, ya vi una mano, entonces, déjenme ver Andrés Felipe. eso. Listo. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a eso. En mi caso, que es, digamos, en la parte de pecuaria, donde dice la edad actualizada, pues, del cultivo, ahí puedo poner también la edad, pues, en que comencé a construir la infraestructura, o una ya cuando empiece, ya cuando compre y meta los pollos al galpón. Esta es una precisión bien importante, y sobre todo, pues, como estamos trabajando con estudiantes pues, de las dos carreras. Entonces, en ese caso, o sea, mis compañeros, digamos, que han estado ya de pronto adecuando bien el formato de ustedes, Ujú. de pronto se podría precisar en cuanto a los animales, eh, qué edad o cómo se asigna esa línea de tiempo respecto a los animalitos, ¿sí? Entonces, pues, digamos que ahí no tendría la precisión, y obviamente, como, a ver, les explico. Digamos que nosotros tenemos las herramientas, y el profesional encargado tiene, aparte de la herramienta, pues también tiene una forma de solicitar la información. Por eso es que es tan importante que ustedes estén en pleno contacto con nosotros. Este detalle para los estudiantes de ingeniería agropecuaria, como estamos hablando de seres diferentes, de infraestructuras y tal vez unos tiempos Mm. muy precisos, sí es bueno que con cada profesional, pues de pronto definan bien cómo se asigna esa edad a esos relojeros. No sé, David, si de Franklin. pronto quiera complementar. Sí, Franklin, muchas gracias. Y Andrés y todos los estudiantes de pecuaria que nos acompañan, esta actividad es parte de las que estamos haciendo. O sea, hoy Franklin nos está contando sobre todo el IMA agronómico, que igual les puede servir a todos los muchachos de pecuaria que estén acá, porque básicamente la idea es la misma. Que ustedes reporten, hay unos aspectos que el formato de pecuaria no tiene, que ustedes también ya lo deben tener y está en el aula. Entonces, de pronto, ahorita se me pasa, pero de pronto en el de pecuaria no dice edad de actualizada del cultivo, sino, no sé, tiempo, edad de los animales o fecha de inicio del proyecto. Bueno, tiene unas cositas particulares cada uno de los dos proyectos. Entonces, vamos a programar ahorita con Maya y con Luis Carlos una actividad parecida a esta para mañana, para que también los de pecuaria puedan asistir y vean como las particularidades del tema pecuario. En esta, la que les digo, igual, todas las recomendaciones que Franklin nos va a hacer sobre cómo se tiene que redactar las fotos, bueno, como los elementos estructurales del informe mensual de actividades nos pueden servir a los dos, pero ahorita mismo les enviamos la invitación para que se conecten también al de pecuaria. Igual, si alguien quiere repetirla, puede, porque vamos a hacer indicaciones o recomendaciones generales. Sigue con la mano levantada Diego. Diego, y tenemos a Yeida. Ujú. Sí, buenas Diego. tardes. Ujú. Mira, es que, por ejemplo, en la edad actualizada del cultivo,
ahí yo cómo hago, por ejemplo, yo que compré fueron plántulas y pues Ujú. ahí que registro la edad, por ejemplo, cuando recién las compré o cuando ya las trasplanto. Bueno, eso lo vamos a definir ahora y yo sé que tal vez los muchachos que no se conectaron va a surgir nuevamente la pregunta. Voy a compartirles como para que entendamos cómo podemos manejar eso. Entonces, mire, acá entiendo lo que me dice porque, claro, una cosa es la edad de la plantación, o una cosa es de la edad de las plántulas y otra cosa es la edad del cultivo. Entonces, por ejemplo, acá, edad en meses. Espero que todas la estén viendo. Aquí, en este espacio, los estudiantes que van a utilizar plántulas tienen suficiente espacio para. Entonces, edad en meses, podemos colocar aquí plántulas 2 meses. Eh, Trasplante 0. Ya de cuando hayan completado toda digamos que ya se sembró completamente, entonces ya no tenemos ninguna planta en vivero, ya todo lo tenemos en campo, entonces ya solo reducimos esto a decir, ahí ya empezamos. Ahí vamos a sumar eh, todos los meses, es decir, pues, repito, para el caso de la pregunta, puedo colocar acá, plántulas, 2 meses. Suficiente. Podemos dejarlo hasta ahí porque pues ya está en plántula. Ya cuando tenga las plántulas en campo, ya trasplante, entonces aquí vamos a colocar edad. eh, eh, digamos que es el primer mes, entonces vamos a tener edad del cultivo, ya son 3 meses. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los 2 meses que estuvieron las plántulas en vivero, más el primer mes que ya están trasplantadas. ¿Listo? Entonces, repito, para los estudiantes que van a utilizar vivero, en edad en meses, si todavía cuentan con las plántulas en vivero, vamos a colocar la edad de las plántulas aquí. Plántulas, especificamos, plántulas 1, 2 meses. Y ya en la medida que va avanzando el tiempo, cuando ya completemos el trasplante, entonces vamos a colocar edad del cultivo. Entonces le sumamos los 2 meses de las plántulas más el primer mes o el tercer mes o el cuarto. Entonces ya sumamos el tiempo total en mes. ¿Vale? Listo. ¿Hay más preguntas? Los escucho. Acá veo a... Espérense, dejo de compartir para poder ver. Listo, Lleida. Te escuchamos. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, mi pregunta es, por ejemplo, nosotros los que hasta ahora estamos iniciando con preparación del terreno, todavía no hemos iniciado la siembra del cultivo, ahí cómo podríamos hacer. Listo. En esos casos, vamos a colocar 0 meses. Y podemos ahí en ese espacio, en ese renglón, vamos a colocar 0 meses y etapa de preparación del suelo. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente ahí para especificar que no tenemos cultivo en campo, que no le podemos asignar los meses? Vamos a colocar 0 meses y colocamos ahí preparación del terreno. Etapa preparación del terreno. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Vale. Bueno, ¿más preguntas de este apartado, de este ítem? No, listo. Entonces continuamos. Vale. Entonces, recordemos, nombre completo, departamento, municipio, teléfonos de contacto, insistimos, los actualizados, la información actualizada, cultivo, por ejemplo, maíz, área 5.000 metros cuadrados y edad en meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Listo. Entonces, ¿qué solicitamos? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que se debe detallar toda la información
de todas las actividades realizadas durante el transcurso del mes para cada ejercicio. La información debe ser clara, precisa, concisa y que sea entendible para el lector. Eh, del entorno que se encuentra y las actividades que ha realizado. Porque claro, digamos que algunas actividades se pueden, ustedes programaron unas actividades, no necesariamente todas se pudieron cumplir en campo por diferentes situaciones. Digamos que se esperaba, ustedes programaron 10 actividades y solamente pudieron hacer 6. Entonces es importante que nos indiquen, bueno, yo tenía planificado hacer esto, pero no se Ay, pudieron Alejo, ahora hacer yo no estas. sé. No se pudieron hacer algunas por X o Y circunstancia y eso también lo deben indicar. En actividades realizadas, describir el ejercicio completo, si fue siembra, cosecha, comercialización, deshierva o riego, mencionar cuál fue el criterio técnico para cada actividad, jornales utilizados. Cada descripción, cada información que ustedes incluyan en el documento debe ir acompañada de los registros fotográficos. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio? Traten de utilizar lo mejor que se pueda la fotografía, añadiéndole como esas ilustraciones, de tal manera que uno entienda muy bien qué quieren resaltar en la fotografía y que la fotografía coincida con la actividad que se viene describiendo y que uno entienda muy bien y esté soportado de que, ok, me está diciendo que fertilizó, de qué forma lo hizo, cuáles fueron las razones o los criterios que se tuvo en cuenta. Y si no se fertilizó o de pronto alguna, no, porque se me presentó un intenso verano, porque no encontré el fertilizante, porque tal vez tuve que cambiar de fuente, todo eso se debe mencionar bien. Lo mismo ocurre con el MIPEA. Entonces, mencionar el ejercicio realizado para cada manejo, su monitoreo correspondiente con sus incidencias y severidades, criterio técnico para su manejo, productos aplicados con su ingrediente activo y la dosis usada, control realizado. Entonces, aquí, en este recuadro, encuentran las actividades realizadas, el registro fotográfico, el NIPEA. Estos espacios, perdón, estos espacios son los que aparecen en el documento, pero se van ampliando automáticamente en la medida que se va ingresando el texto. Así que no piensen que es que este espacio es limitado, no, esto se va a ir desplegando y tienen suficiente espacio. El registro fotográfico de las actividades realizadas, normalmente solicitamos 2, ustedes pueden incluir más, pero ¿qué deben hacer? Deben tener en cuenta como el balance entre el número de fotografías y el peso del documento, porque eso es lo que se les dificulta cuando van a montar el documento en la plataforma, que el documento resulta ser muy pesado, normalmente por las fotografías. Mínimo son 2, pueden incluir más, ustedes van revisando, pueden manejar también ¿la qué? La calidad de la fotografía, porque, bueno, hay formas de cambiar la configuración del dispositivo con el que toman la fotografía para que no sea tan pesada y la van a incluir dentro del documento. Miren, si se dan cuenta, el estudiante acá realizó este esquema, este circulito y bueno, si la toca. Por ejemplo, ahí uno ya se da cuenta y digamos que el estudiante le puede decir a uno, bueno, la toca la encontré según la escala Stover, en esta proporción, en esta dimensión. Entonces, bueno, es importante aprovechar muy bien las imágenes, al igual que las gráficas. Entonces vi que habían manos levantadas, entonces vamos a ir resolviendo preguntas respecto a estos espacios. Bueno, preguntas. Veo a Daila. Escuchamos. Hola Franklin, tengo una duda en cuanto a las actividades que se repiten. Por ejemplo, ya yo empecé el proyecto hace como 2 meses y obviamente hay actividades que se repiten como deshierve y aplicaciones. ¿Es necesario Sí, colocarlo? sí, por ejemplo, en el caso de Daila, Daila inició antes y se han desarrollado actividades y claro, pueden resultar repetitivas porque hacen parte digamos que de esa frecuencia normal que exigen las labores del cultivo. Entonces, claro, si digamos, ya pasó el primer mes y
En el primer mes hice una hierba y en el segundo mes volví a hacer una hierba, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuántas veces deshiervó, con qué criterios, tal vez en la primera deshierva puede que se haya gastado menor cantidad de obreros o de pronto en la segunda deshierva llovió mucho y tuvo que cambiar de pronto de una deshierva con machete a una deshierva con guadaña. Por eso es que aquí la describían. Entonces, en el espacio, ustedes pueden, digamos que, ir describiendo de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, siembra, describen la actividad. Deshierva. Entonces, en el caso de ahí, la deshierva se realizó, por ejemplo, el 15 de mayo. Entonces, el 15 de mayo se realizó una deshierva con este número de obreros, se utilizó guadaño o se utilizó machete. Las indicaciones fueron estas. En ese mismo párrafo pueden colocar, listo, entonces fue la primera hierba el 15 de mayo. Ahí en ese párrafo pueden también incluir ya la segunda hierba. Segunda hierba, 10 de junio. Entonces, el 10 de junio se realizó una deshierba, pero esta vez se utilizó un herbicida de estas características, se hizo la calibración, se aplicó la siguiente dosis, se utilizó coayudante o no, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma en la que pueden ir distribuyendo la información dentro del documento. En el caso de AIDA, los estudiantes que no han iniciado, entonces los estudiantes, bueno, no han iniciado como tal, sino que de pronto vienen haciendo simplemente las actividades de preparación del terreno, entonces las van a ir describiendo. Se hizo una limpieza del monte, o ya se hizo el paso de arado, o si ya, digamos que, bueno, no tenía esos elementos, entonces estoy preparando el terreno con asadón, pues estoy preparando las camas, ir describiendo todas las actividades. El documento va a permitir conocer el grado de avance. Entonces el estudiante no, o sea, digamos que yo entiendo que a veces uno puede proyectar algunas y cuando llega a campo no se van a dar como tal porque se presentan diferentes novedades. Lo que se haya realizado se debe incluir muy bien en el documento a ver cómo va, porque eso me va a servir a mí o al equipo de proyectos productivos para conocer, bueno, por ejemplo, Daila ya va muy avanzada, pero de pronto Lleida apenas está iniciando con, digamos, con las plántulas, o de pronto Diego está apenas en la consecución de la semilla. En este primer informe vamos a conocer cómo van, ¿ve? Entonces, no se preocupen en el sentido de que "Ay, no tengo tanto que decir o tengo mucho que decir". Todo lo que se haya realizado debe estar incluido en el documento. Bueno, preguntas respecto a esta parte. Doc, sí, una preguntita. En mi caso, que es pecuario, digamos que el MIPEA lo puedo, digamos, resolver como de, de la infraestructura, digamos, por los alrededores y todo eso. Andrés, qué pena, no lo escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Digamos que en mi caso, que es pecuaria, el MIPEA lo puedo resolver, digamos, en el manejo de malezas o arbences que hay alrededor del galpón que lo pueda, digamos, afectar en un sentido. Franklin, si quiere, yo Sí. le digo a Andrés. Andrés, digamos que seguramente miraremos unas cosas de mantenimiento de la infraestructura en el reporte pecuario, pero el manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences lo vamos a relacionar si y solamente si hay un sistema productivo agronómico en campo. Es decir, Oh, si los muchachos de pecuaria combinan hacer la producción de cerdos con maíz, él sí tendrá que decirnos que hizo un manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences. Si usted me dice, como no, es que yo tengo mi infraestructura dentro de las actividades que seguramente me va a reportar, me va a decir, yo tengo estas actividades, no sé, de mantenimiento, de limpieza, no sé, de la infraestructura. Entonces, dentro del Lima Pecuario, que ya lo cité mañana, miraremos cómo tiene que ser el reporte. Entonces ahí tendré las actividades de o bienestar animal o mantenimiento de la infraestructura, bueno, que no es el manejo integrado de plagas y enfermedades de herbáceas. Así usted pues aplique algo para erradicar malezas, por ejemplo. listo. Hágase. Bueno,
Viendo el tiempo, viendo la cantidad de estudiantes que se conectaron, entonces yo quería hacer algo al final, pero yo creo que me voy a adelantar y ya vamos a tener como un ejemplo ya visible de cómo se hacen las cosas para no dejarlo hasta el final y ustedes se lleven una mejor idea, ¿vale? Digamos que pensaba hacerlo de esa manera, pero ya viendo cómo estamos de tiempo, entonces lo voy a compartir y esto nos va a servir para confirmar lo que ya hemos venido hablando. Entonces, permítanme un momento, ya les voy a mostrar el documento de un muy buen informe mensual de actividades que un estudiante que seguramente varios conocen, ya nos va a ayudar mucho a tener como referencias, ¿vale? Así que, bueno, espero me confirman si ya están viendo el informe. Franklin, ¿Sí? una cosita. Sí, ya lo estamos viendo y solo para aclararles otra vez a los muchachos de pecuaria que hay unas diferencias en cuanto a forma del formato pecuario que mañana miraremos. O sea, de pronto este pedacito de datos del proyecto va a cambiar y ya está, ya seguramente ustedes lo tienen en el aula virtual. Pero es para que no se afane, por ejemplo, Andrés dice como, uy, pero es que, no sé, otra vez el área o la edad en el Lima pecuario tenemos una descripción un poquito diferente, guardando más o menos la misma estructura, pero un poquito diferente. Entonces, no se afanen, esta, como les decía al principio, Franklin nos va a mostrar como los ejemplos agronómicos que nos van a servir para redacción, para, no sé, mirar las ilustraciones, para mirar las gráficas, para ver qué es lo que nos cuenta en cada componente. Entonces, es sobre todo esa estructura y lo que queremos del formato. Listo, Franklin. Y qué pena interrumpir. No, no, tranquilo. Entonces, bueno, para recordar rápidamente, miren, este es el documento de un estudiante que ya estuvo ejecutando proyecto productivo y él obtuvo unas muy buenas calificaciones. ¿Por qué? No simplemente porque hiciera bien el documento, sino que el trabajo se realizó de una forma integral, tanto en campo como en el documento. Y eso me permite decirles a ustedes que Carlos Mario Salazar, la experiencia que se tuvo con él fue muy productiva. Él demostró que desarrolló unas capacidades técnicas muy buenas. Y aparte de eso, en esta parte, que es mostrar cómo se hacen las cosas, él también fue muy acertado y digamos que lo que proyectó hacia los demás fue que fue un estudiante de ingeniería agronómica eh, que le interesó mucho hacer las cosas bien en campo como hacer las cosas bien en el documento. Entonces, fíjense que acá aparece el nombre, el departamento, el teléfono, cultivo pimentón, área en metros cuadrados, 1500 metros, edad en meses, ya el primer mes, y fecha de reporte el 15 de junio. Aquí en la fecha de reporte, pues ustedes pueden colocar, digamos, ya el día que envían el documento o el último día en el que ya terminaron de elaborar el documento. Digamos que ahí tienen esa posibilidad. Les decíamos, las actividades deben ser muy bien, o sea, que la descripción sea muy buena y él, miren cómo lo abordó. Acá en negrilla coloca cómo fue su componente, inicia con el componente agronómico y hace un relato indicando las fechas, indicando cifras como el número de plantas, utilizando el nombre científico, en este caso, de las arbences que encontró. Indica también, por ejemplo, miren, acá dice, sin embargo, esta actividad se realizó tras 8 horas de trabajo y 2 litros de combustible. Del mismo modo, esta labor se realizó teniendo en cuenta un corte a ras de suelo para facilitar las labores de trazado y surcado del mismo. Ahí nos empezamos a dar cuenta como del nivel, de cómo él desea expresar cómo se realiza el trabajo en el campo y los criterios que se han venido teniendo en cuenta para las mismas. Miren, continúa. Para el día 14 de mayo se procedió a realizar el trazado del lote, donde se utilizó un rastrillo metálico y fibra plástica, con el fin de delimitar las hileras a una medida de 1,30, como se había planificado. De este modo, para los días 15, 16, 17 del mismo mes, se efectuó el surcado del lote que se hizo de manera continua para facilitar la siembra en la medida de 0,35 metros como se había planteado. Y él también consideró el uso de bibliografía y citar la bibliografía. Esto es lo que queremos. Queremos que ustedes como estudiantes
hagan una muy buena descripción, nos soporten todo lo que hacen con el registro fotográfico y también nos soporten sus criterios. Pueden consultar bibliografía para que digan, bueno, esta labor se realizó con estos criterios y consulté y según la bibliografía, pues esto puede ser así, está justificado, tiene este soporte. Entonces, eso denota muchas cosas de parte del estudiante. Continúa con el día 18 de mayo. Entonces, hace una redacción coherente, hace una redacción como explicando la línea de tiempo y cómo se vinieron desarrollando las actividades. Y si se dan cuenta, utiliza cifras, utiliza datos, cantidades. Eso es lo que necesitamos, porque eh, no solamente yo, sino que otras personas pueden revisar el documento y darse cuenta de cómo ustedes están haciendo las cosas. Franklin, qué Sí, pena meter la cuchara nuevamente. Y seguramente ya lo dijo, y si no, pues aprovecho para decirles que nosotros no podemos estar todos los meses visitándolos. Esperamos poder visitarlos y con alguna frecuencia, pero realmente también el IMA es como los ojos en el proyecto. Entonces, que de una manera como sincera, real, honesta, nos cuenten qué han hecho y claramente con el fundamento técnico que nos está diciendo Franklin. Entonces, lo que pasa con el IMA es que nos permite a nosotros conocer el estado real del cultivo y tengan la seguridad pues que vamos a creer y confiar en lo que reportan en este IMA, que seguramente se validará con las diferentes visitas que haga el profesional de acompañamiento técnico. Entonces, la idea es que este IMA sea como cumpla las veces de esa visita para que nosotros podamos saber el estado real de los proyectos. sí. Normalmente lo que se quiere es que lo que ustedes incluyen en los documentos, obviamente debe coincidir con la realidad, cosa que cuando el ingeniero agrónomo va a visitarlos, ok, usted mencionó esto, usted me informó que estas fueron las actividades realizadas, que esta es la actualidad de su cultivo y uno espera que eso sea coherente al momento de que uno observe en campo el estado actual de la plantación. Fíjense, monitoreo de plagas y enfermedades. Entonces, quiero irme un poco hacia atrás. Entonces, él organizó la información, componente agronómico, monitoreo de plagas y enfermedades, primera aplicación, calibración de equipos, segunda aplicación, resiembra y ya se pasó al componente social. Va describiendo las actividades y se salta al componente investigativo, porque ustedes están trabajando en los tres componentes y nosotros le hacemos seguimiento a los tres. Obviamente nosotros nos enfocamos más en la parte técnica agronómica, técnica agropecuaria, pero no olviden que ustedes están desarrollando actividades del componente social e investigativo. Las fotografías. Él, fíjense cómo organizó las fotografías, incluye una pequeña, pues una pequeña descripción de lo que son, quiere resaltar en las fotografías. Bueno, acá por temas, digamos que se desconfiguró, pero bueno, aparece figura uno, trazado de incorporación de cal y gallinaza en el lote. Figura 2, siembra de las 3.000 plantas de pimentón. Pues bueno, digamos que acá se organizó, pero fíjense que no son simplemente dos fotos. Mire, aquí dice dos fotos, pero no, mire, una, dos, tres, cuatro las que él considero. El ítem del MIPEA. Entonces, tal vez algunos podrán decir, bueno, pero en la parte superior yo ya relaté las actividades. ¿Por qué aparece el MIPEA acá aparte? No, porque es que nos debemos enfocar en el MIPEA. Debemos conocer ustedes si hicieron un monitoreo, evaluaron los resultados y cuáles fueron las medidas y y la posterior evaluación de las medidas que ustedes aplicaron. Entonces, que si hay que repetirla, si piensan que la palabra es repetir, sí, pero es que es una repetición en la que ustedes están profundizando en la información. Entonces, miren, monitoreo de plagas. En los monitoreos realizados, miren, no se encuentra. El resultado de un monitoreo también puede ser cero, pero a nosotros nos interesa que ustedes hagan la labor. Aquí él hace, miren lo que dice, para estos dos escenarios se llevó a cabo la siguiente metodología. Definir el método de monitoreo a utilizar, analizar 40 plantas, unidad de muestreo, registrar los datos en una libreta de monitoreo y como resultado obtenido no se evidenció ninguna enfermedad presente en el lote.
En este momento a Carlos le sucedió esto, pero más adelante él encontró y obviamente se va reflejando la información en este ítem. Control de plagas, cifras, nombre científico, una descripción coherente, control de arbences. Entonces, para este momento, en este ítem de MIPEA, manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences, él organizó la información y mire, abordó plagas, enfermedades, el control de las plagas y el control de las arbences. Registro fotográfico de las actividades realizadas. Gráfico de monitoreo de plagas, fíjense. Entonces, él hizo un monitoreo para gusano trozador, agrotis, su porcentaje y las fechas en las que se realizó el monitoreo con los resultados. Fíjense que él hace un monitoreo el 2 de junio, le da un 7%, hace una aplicación de dimetoato, 5 días después, bueno, aquí colocó la aplicación de un fungicida, pero acá ya hizo monitoreo y ya con la aplicación del dimetoato pasó del 7% al 3%. Fíjense que el monitoreo obviamente ya nos va ayudando a ver los resultados. Y la gráfica no se entrega por sí sola, o sea, se acompaña de una explicación. En la gráfica 3 se evidencian los dos monitoreos realizados y las posteriores aplicaciones para el control del gusano cogollero. Como se observa en la gráfica, el día 2 de junio se encontró el mayor porcentaje de infestación. Entonces, él se tomó el trabajo de no simplemente entregar la información así, sino de explicar muy bien cómo se utilizó esa herramienta. Más imágenes, afectaciones del gusano trozador, como sus fotografías, el ortene, el dimetoato. Y acá ya pasamos al otro ítem que son las novedades del cultivo. ¿Qué necesitamos de novedades del cultivo? Describa las novedades que se han presentado durante el último mes o periodo, plagas o enfermedades que hayan afectado al cultivo en el último mes, fenómenos ambientales y climáticos, sequía, inundación, derrumbes, daño al cultivo por acción de animales o robo. Aquí nos pueden comentar todo este tipo de novedades. Es muy importante incluirlas acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar como soporte para entender si al presentarse una novedad de estas características puede afectar de forma significativa o no el desarrollo normal del proyecto. Claro, digamos que se presenta una novedad en el mes 3, en el mes 4. Si eso está acá, si se ha venido haciendo un seguimiento, digamos, una novedad no puede que se presente estrictamente en un solo mes, sino que puede que una novedad se presente en el primer mes, en el segundo mes, pero en algún momento se hizo muy difícil de manejar. Ya vamos a tener acá el registro de que el estudiante informó y vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta que el estudiante nos mantuvo al tanto de las novedades que se presentaron. Fíjense, plagas, enfermedades, fenómenos ambientales y climáticos, sequías, inundación, derrumbe, daño al cultivo por acción de animales o robo. Entonces, fíjense que es un universo muy amplio y les estamos tratando de decir, cualquier cosa que ocurra, que afecte al cultivo, que afecte al estudiante, que afecte a todo el proyecto, se debe informar. En este caso, pues no había novedades, entonces acá él coloca esta sigla que es NA, es no aplica, porque tal vez no, pues no se presenta. Entonces voy a dejar de compartir porque vi que levantaron la mano y vamos a resolver preguntas. Daniela, te escuchamos. Eh, Daniela, aquí apareces que tienes el micrófono cerrado. Buenas, señor Franklin. Le iba a preguntar, por ejemplo, en cuanto a las gráficas y las reportes de la información, en el caso de los que vamos más adelantados, podemos presentar las gráficas desde el mes que comenzamos hasta el mes de junio. Sí, la gráfica permite modificar
en el eje X el periodo de tiempo. Se puede presentar una gráfica por mes o una gráfica por semana, se pueden hacer, o sea, incluir varias gráficas o se podría unificar en una sola gráfica, digamos, entonces una gráfica puede estar por días, por semana, entonces ustedes pueden determinar ahí también, bueno, digamos que para los que ya iniciaron, ¿no? Para los que ya iniciaron, pueden utilizar una sola gráfica y pueden colocar, no sé, colocarlo por semana. Digamos, del 1 al 7 de mayo, del 7 al 15 de mayo, de tal manera que se pueda como reducir el tiempo. Pero las dos opciones son válidas. Si quieren incluir varias gráficas, no hay ningún problema. Preguntas sobre esta parte que estamos hablando, de las gráficas, de las fotos, de la descripción. Bueno, continuando. Listo. Gráficas de precipitaciones. Adjuntar tabla con los datos de precipitaciones diarias del mes o periodo reportado. Primero, los que puedan adquirir un pluviómetro, muy bien. Los que tienen dificultad para eso, pues pueden diseñar un pluviómetro artesanal, de tal manera que tengan alguna herramienta para generar información, para generar datos. Entonces, en una tabla de Excel, miren, mire, 13 de mayo, 14 de mayo, 15 de mayo. Carlos tenía la posibilidad de hacerle seguimiento al pluviómetro de forma diaria. A algunos estudiantes se les dificulta porque tal vez el lote donde debe estar instalado el pluviómetro es muy difícil ir todos los días. Tal vez el estudiante no es el que puede tomar los datos porque tal vez una persona sí puede hacer un trabajo al cultivo, pero el estudiante no puede ir y tal vez el trabajador no es tan práctico en tomar la información. Entonces, en esta columna, así como Carlos lo hizo a diario, si un estudiante me dice, no, ingeniero, tal vez yo puedo ir cada 2 o 3 días, pues la intención es que ojalá, no es lo ideal, ¿no? Pero para el ejercicio y para la toma de información, entonces digamos que el estudiante inició el 13 de mayo, pero puede ir el 16, entonces aquí no coloquemos 14, 15, sino que lo dejamos cada 3 días, por ejemplo. Entonces 13, 16, 19, así sucesivamente. Aquí en la gráfica. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir, mire, ingeniero, tuve 12 milímetros de precipitaciones el 2 de junio, a decir, me llovió poco, me llovió mucho, o esto está seco, ingeniero. Ya debemos hablar con datos, entonces, ojalá podamos conseguir la herramienta, que es el pluviómetro, si no, elaborarlo en casa con los recursos que se tengan a la mano y poder generar esta información y con su correspondiente análisis o descripción o, bueno, o comentario. Novedades sociales y económicas en la zona de origen. Digamos que este ítem va más enfocado como a las cosas que pueden rodear el cultivo o el proyecto. Fíjense, describan las novedades que se han presentado durante el último mes. Ataques de grupos armados, manifestaciones, paros, variaciones en los precios de los insumos, jornales. Aquí se puede hacer la descripción y dependiendo de la novedad, se puede incluir o no registro fotográfico. Si no se presentan, pues simplemente se utiliza esta sigla porque es muy importante que ningún apartado quede solo, porque uno no sabe qué pasó, ¿sí? Ustedes, si de pronto Carlos, listo, aquí me comenta, en cuanto a las novedades sociales, no se ha presentado eventos de relevancia. Entonces no va a haber aquí. Pero si el estudiante me comenta algo y yo veo que es una novedad o una situación que sí amerita una fotografía, pues colocarla. Pero aún así, si se le imposibilita, si es una situación difícil, entonces colocar acá NA de todas maneras. Pero no dejar espacios en blanco. Y continuamos con la evolución del proyecto. Este es un apartado que a mí me parece es muy útil porque es como un pequeño resumen que el estudiante me entrega desde su visión, desde sus sensaciones de cómo va el proyecto.
Mire, describa la evolución que ha tenido el proyecto en el último mes, especifique si las labores se han realizado de acuerdo a lo planeado. En el caso de presentarse modificaciones en el cronograma, especifique las causas. ¿Qué nos dice Carlos? Hasta la fecha, el proyecto ha avanzado de forma positiva, presentando de manera visual un aspecto positivo con la fertilidad y crecimiento esperado al momento. Para la fecha se encuentra con 15 días, encontrándose cerca a la primera fertilización edáfica con abono granulado. También se ha evaluado su desarrollo radicular y las plantas seleccionadas mostraron buenos indicadores de enraizamiento como la expansión y crecimiento de las raíces. Si ustedes pusieron atención, a pesar de que es muy buen ejemplo, aquí la reacción pudo ser mejor, ¿vale? Pero sí para el lector le da la oportunidad de uno generarse como una imagen y las mismas sensaciones. El proyecto va bien, se han hecho ciertas labores, el estudiante ha estado atento, porque fíjense, él se puede revisar el desarrollo radicular. ¿Y qué encontramos acá? Pues fotografía del estado inicial del cultivo, estaba el cultivo 15 días después de siembra, como él lo menciona acá. Y bueno, creo, atrás había una foto de la raíz. Entonces, en esta parte es como desde su visión, un resumen como ejecutivo de cómo va todo en general. Mercado, reporte de cosecha y comercialización. Entonces, la evolución del mercado describa el comportamiento del mercado objetivo, precios promedio de venta a cliente final y precio de compra a usted como productor. Mencione si se mantiene la intención de compra de sus clientes, estrategias y alternativas. Muchos en este momento pueden estar diciendo, no, eso yo lo hago hasta al final. Pues no. Fíjense que este documento es el primer informe, Carlos. Y Carlos, sí, como nosotros les solicitamos, debemos estar atentos del comportamiento del mercado de nuestro producto. Entonces, fíjense que en junio 1, 3, 5, 7, miren cómo fue la variación de precios para el productor y para el mercado. Estamos en junio, para los estudiantes que de pronto se están proyectando un cultivo de ciclo medio, de ciclo largo. Los históricos, hay que saber por qué estas situaciones se vienen presentando, a ver si identificamos oportunidades o si identificamos riesgos. Esta gráfica es valiosa por eso y el seguimiento a esta información, por eso es que lo solicitamos desde el primer momento en el que ya se fueron a ejecutar el proyecto productivo. Su correspondiente como análisis o párrafo. En la gráfica no se evidencian los precios referentes a pimentón extra o de mayor calidad, en relación al precio que es pagado al productor y el valor emitido desde la central mayorista de la ciudad de Medellín. Entonces aquí ya Carlos me está dando a entender cuáles pudieron ser sus fuentes, cuáles son los mercados que él puede estar proyectando al que pueda llevar su producto. Si se dan cuenta, es muy útil hacer este ejercicio. Y incluye Central Mayorista de Antioquia 2024. Claro, para ese momento prácticamente que ninguno va a tener reporte de cosecha y venta. Pero en su respectivo momento, cuando ustedes ya estén cosechando en este espacio, entonces, por ejemplo, de estos primeros informes, evidentemente, pues no vamos a cosechó, no. Entonces podemos dejar eso ahí. Para los estudiantes que ya inician su cosecha, cosechó, sí, cantidad cosechada. Aquí hablamos 5.000 kilos, 700 kilos de frijol, 5.000 kilos de maíz, 500 kilos de plátano, así. Ingresos por ventas. Entonces acá tuvimos, no sé, asignamos el 1.000.000 de pesos, los 2.000.000 de pesos, y tenemos suficiente espacio para describir. Los 5.000 kilos de maíz se los vendía al señor David Flechas en el municipio de Sabana Larga y digamos que los 5.000 kilos pude vender 4.500 que estaban de buena calidad y hubo unos 500 que tal vez tuve que utilizarlos o venderlos de otra manera porque la calidad no era la que esperaba el mercado y pues no me lo recibieron. En este espacio podemos ser muy amplios y comentar todo el proceso de cosecha y de ventas. Actividades de Franklin, extensión. qué pena, vuelvo a meter la cuchara.
Este documento, creo que lo habíamos mencionado en algún momento, también les va a servir mucho para la construcción de su trabajo de grado. Entonces aprovechen pues, para llevar el registro de los precios, que esto les va a servir, por ejemplo, cuando ustedes hagan el componente empresarial de su trabajo de grado, lo mismo con las precipitaciones, traten de que todo esto, o sea, no se quede en el informe para nosotros, sino que además sea insumo para su trabajo final. Entonces, si yo tengo todo muy organizadito, al final yo voy a tener una cantidad de información increíble para mi trabajo de grado y no voy a tener que sufrir para, ve, a cómo era que estaba el plátano, no sé, en enero del año pasado, porque no me acuerdo, la memoria no da para tanto. Entonces, traten de que esto de verdad les sirva y todo lo puedan aprovechar después en su trabajo. Así es. Ya este es un insumo que les va a servir mucho para lo que les comenta David. Y por ahí hay una frase. Uno no se puede confiar en la memoria. Y todos caemos en ese error. Así que esto es una herramienta que nos va a ayudar de referencia para cuando debamos consultar información de hace meses o semanas. Tenemos en el ítem de actividades de extensión, entonces relacione las actividades de extensión que haya realizado durante el último mes, asesorías, capacitaciones, días de campo, visitas a cultivos, demostraciones técnicas, especifique el número de asistentes. Seguramente la mayoría todavía para este momento, para el próximo informe que ustedes nos van a entregar, no, tal vez muchos no han realizado actividades. Entonces aquí nos deben explicar. Miren, por ejemplo, Franklin Gómez tenía pensado, según su cronograma de trabajo, iba a iniciar las actividades para el segundo mes o para el tercer mes. Entonces lo pueden escribir acá. Pero puede que un estudiante ya lo esté haciendo. Entonces, perfecto, escriba aquí qué es lo que estaba haciendo. Les recordamos, en este espacio, aparte de que nosotros revisamos que ustedes vienen haciendo las actividades, no olviden aprovechar, digamos, este momento de recordación de qué es lo que estoy haciendo para comunicarse con su tutor. Profe, estoy haciendo esto así, me ha ido muy bien, o tuve esta dificultad, o debo hacer ajustes porque tal vez lo que planifiqué no es tan viable. Entonces, no desaprovechen este espacio y como refrescar qué es lo que estoy haciendo en este componente de extensión, y si hay que hacer ajustes, informar, moverse, reaccionar, pues hacerlo. Fíjense, también solicitamos mínimo 2 fotografías. Y mire lo que en su momento hizo Carlos. Entonces tenemos fotografía de primer encuentro con la asociación Mi Finca, Mi Empresa. Fotografía de segundo encuentro con la asociación Mi Finca, Mi Empresa. Ahí está. Bueno, si somos detallados, evidentemente, acá está vestido de una manera, acá está vestido de otra manera. Fíjense que hasta en eso me doy cuenta. ¿Eh? Venga, este es un público, estos son unos señores, aquí hay unos señores tal vez aquí está, no piensen que la fotografía se queda así nomás, son fotografías y uno se fija, para eso las solicitamos. ¿Por qué se los digo? Porque a veces, de pronto digamos, se nos daña un dispositivo o algo así, pecamos en que de pronto el registro es escaso y repetimos una fotografía, la intención no es esa. Si profundizamos, revisamos detalles, así que cada documento, mes a mes, ojalá pueda tener fotografías nuevas, súper bien y que describa muy bien el avance del proyecto. Actividades de investigación. Describa las actividades de investigación que ha realizado. Estas deben coincidir con la investigación formulada y aprobada por el tutor. Lo mismo, con el ítem de extensión y investigación, recuerden, debo comunicarme con mi tutor, comentarle lo siguiente, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, así. Y fíjense lo que escribe, las actividades de investigación no se han realizado debido a que estas se deben iniciar entre los 35 a 45 días después de siembra, cuando las plantas de pimentón presenten 4 o más tallos para la respectiva investigación en las podas. Esta investigación iba dirigida a ese momento y necesitaba pues estos insumos, entonces uno ya va comprendiendo. Registro fotográfico, Carlos en este momento, fíjense, fotografías del lote donde se llevará a cabo la investigación. Hizo este esquema, detalló, colocó esta información. Ahí donde puedo darme cuenta del perímetro y el área. Y se dan cuenta que cada persona aprovecha esta herramienta con el propósito de mostrar las cosas como se hacen. Entonces es satisfactorio ver cosas así. Valoración, esta parte. En las escalas de 1 a 5,
valore su trabajo del último mes o periodo de tiempo al frente del proyecto y justifique. ¿Qué nos dice Carlos? Mi valoración frente al trabajo empleado y la responsabilidad con el proyecto productivo es 5, ya que he estado en constante monitoreo y muy pendiente del cultivo, observándose su crecimiento y desarrollo en buenas condiciones. Cuando yo leo esto y reviso hacia atrás todo lo que ha hecho el estudiante, ¿saben qué? De pronto sí puedo considerar que la calificación que se está asignando, pues coincide. Porque si yo me pongo a analizar la información que me está entregando, los criterios técnicos que me está entregando, que estoy identificando y que veo que el estudiante viene desarrollando, uno dice, hombre, sí, este muchacho está siendo honesto con su calificación. Pero también, ¿qué puede pasar? Otro estudiante me coloca 5 y aquí de pronto ha sido muy livianito y la información no ha sido suficiente. ¿Será que el estudiante está perdiendo la oportunidad de que el 5 que se está asignando eh, se pueda demostrar con un buen informe mensual de actividades? Entonces, digamos que esta valoración es una calificación que se asigna el propio estudiante. Ustedes son libres de asignársela, lo que ustedes consideren, pero ojalá sea coherente con un buen informe. Porque fíjense, si me coloco 5 y estoy haciendo bien las cosas en campo, pero hago un informe regular, eh, no tiene como sentido. Entonces, aquí es una calificación honesta, con toda la libertad, o sea, lo que ustedes se quieran asignar. Y bueno, ya veremos en el momento, en la visita, si la valoración que se está dando del estudiante corresponde a la realidad. ¿Alguna pregunta? Es que escucho a alguien con un micrófono abierto. Voy a revisar. Seguro soy yo. Ah, ok. Eso de la valoración, como lo mencionaba, pues les pedimos que sean como muy sinceros y objetivos. Preferimos que alguien me diga, como, me pongo 4 porque, no sé, no estuve tan pendiente, no he logrado hacer todas las actividades según el cronograma, a que se pongan 5 pues como pensando en solo la nota. La nota es un componente, pero no es lo más importante. Lo importante es que las competencias que esperamos que se desarrollen a lo largo del proyecto puedan efectivamente llevarse a cabo y desarrollarse, que seguramente el informe mensual de actividades no va a ser perfecto en el primer momento, pero lo que esperamos es que se vaya puliendo entrega a entrega. Entonces, pues sean muy conscientes de eso, de qué tanto tiempo le dedicaron al proyecto productivo agropecuario o agronómico, qué tanto tiempo le dedicaron a la elaboración del proyecto, porque también puede ser, como nos ha pasado, proyectos en campo muy buenos, pero en el IMA es sembré. Entonces, pues como no podemos ir a verificar y el solo sembré no me permite a mí conocer muchas de las labores que realmente se están haciendo, entonces de pronto ahí la nota, sin decir que es lo más importante, no va a corresponder a lo que ustedes hicieron en campo porque no nos permite verlo. Entonces tómense el tiempo, como les dijimos desde el principio, nosotros no les vamos a decir, mañana es la entrega del informe mensual. No, ya saben ustedes las fechas del informe de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, creo que de noviembre. Entonces ya saben las fechas, por lo menos de los 4 siguientes meses, los tienen claros. No los vamos a coger por sorpresa, no es de hoy para mañana, entonces tienen tiempo suficiente para programarse y poder entregar un informe muy completo. Y seguramente Franklin ahorita nos va a comentar los temas de los videos. Sí, entonces, adicional a lo que se había, pues, y en este momentico, para recordar, en cuanto a la parte técnica, tenemos 3 documentos que debemos entregar juiciosamente cada mes. El informe mensual de actividades, que es el documento que estamos revisando, el archivo de registros técnicos, que ya lo vamos a revisar, y el video, que es el otro documento, donde vamos a poder observar y ya en imágenes cómo van las cosas. Bueno, continuamos con el documento. La valoración es lo que ustedes consideren, pero que, hombre, sea coherente y, bueno, ojalá todos fueran 5 y que cada uno. Y si un estudiante se asigna una calificación de 3 de 2, claro, explique. Mire, tal vez lo que no pude hacer o lo que tenía proyectado y no pude realizarlo, bueno, fue por esto, 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 esto.
Y no, fíjense que no simplemente es una valoración de ustedes. A nosotros nos interesa mucho ustedes cómo perciben, cómo creen que es la comunicación con la oficina de proyectos productivos. Describa cómo ha sido la comunicación con la oficina, si ha sido frecuente, esporádica, nula, clara, confusa, amigable. ¿Y qué nos dice Carlos acá? Bueno, la comunicación con la oficina de proyectos ha sido clara y cercana. En los momentos requeridos se ha encontrado a la disposición de los profesionales. Cabe resaltar que el proyecto en general no ha presentado inconvenientes o situaciones donde haya sido necesaria la intervención y consultas de emergencia, por lo cual todo ha salido según lo planificado. Conjunto a esto, las explicaciones respecto a los formatos y su respectivo diligenciamiento ha sido precisa y muy clara. Y en esta última parte tenemos un cronograma, y en este cronograma, espérense, tenemos una lista de actividades que ustedes pueden ir diligenciando y teniendo también en cuenta como, bueno, una preparación del terreno, preparación del suelo, presiembra, siembra. Tenemos en esta columna las actividades, y aquí tenemos meses. Un primer mes, segundo mes, tercer mes. Y estas dos columnas, esto quiere decir, la P es proyectado y la E significa ejecutado. Pues para este momento, o en la preparación del suelo, así como la proyectó en el primer mes, pues así la ejecuto. Presiembra, lo mismo. Puede que en algún momento, digamos que, listo, el estudiante tenía eh, proyectado sembrar el primer mes, pero no se pudo. Entonces, pues en el segundo mes la logró realizar, entonces ahí vamos a colocar la X y aquí tenemos la X de ejecutado. Y aquí, pues bueno, no se dio un ejemplo, entonces se deja así. Entonces simplemente queremos comparar si lo que ustedes proyectaron se ejecutó como se había pensado. Y al final, pues, se pueden incluir referencias bibliográficas. Bueno, entonces esto es lo que corresponde al informe mensual, al documento, al documento de Word. Este documento es un documento nuevo cada mes. Recuerden, es un documento nuevo cada mes que cada mes tiene que traer información fresca, actualizada, renovada de todo lo que se ha venido haciendo periodo a periodo o mes a mes. Y ahora les voy a mostrar el otro documento que se debe entregar cada mes. Y en este caso, ya les mencioné que el informe mensual, el de Word, el que está en Word, este es un documento nuevo cada mes. Y se los decía porque este documento, el archivo de Excel, el que es registros técnicos, aquí lo podemos ver, este es un documento que se va a ir diligenciando mes a mes y lo que ustedes van a entregar es una actualización del documento. Es decir, siempre vamos a trabajar el mismo documento, simplemente que las actividades, van a aparecer las actividades de un ejemplo, las actividades de junio, las actividades de julio, las actividades de cada mes, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque para mí es importante llevar un récord y ver cómo ha sido la evolución de las diferentes actividades. Repetimos, este documento nos van a entregar la actualización de este documento cada mes. ¿Listo? Este documento, Qué pena. Yo sí, acá que meto la cuchara. Que hay, bueno, muchos de ustedes han participado en las actividades que hicieron Maya, Luis Carlos y Aleja de rendición de cuentas, ¿cierto? Y en ese caso, sí hay como que esperar una confirmación y trabajar sobre el documento anterior, ¿cierto? Y como nos dice Franklin, este es uno nuevo cada reporte. O sea, cada reporte ustedes empiezan como de cero, no hay que hacerlo como acumulativo, sino cada informe es uno nuevo. En la rendición de cuentas sí es como consolidado porque ahí llevamos como el registro de todo lo que han comprado, de todo lo que han hecho en el tema administrativo. sí. Entonces, digamos que nuevamente en la parte técnica, en lo que corresponde al componente agronómico agropecuario de esta parte, de lo que es en campo, de los tres documentos.
el informe, el registro técnico y el video. Este documento está integrado por varias hojas. Ustedes las pueden ver acá. ¿Cuáles hojas tenemos? Calibración de equipos, inventario de equipos y herramientas, labores culturales, Franklin, agro... creo que ¿Sí? está con el Word. No sé si nos está compartiendo Espérenme un el momento Excel, ya. está todavía en el Word. Listo, ya les... Y hay un mensajito mientras usted los abre. El componente agronómico está un Excel que es el que nos va a mostrar Franklin. Para el pecuario, cada uno de ustedes debe tener su registro que fue como lo que les pidió el profe Joao, ¿cierto? Entonces, habrá unos registros específicos, no sé, para Andrés, unos registros específicos para Rubiel, porque son actividades diferentes. Entonces, Franklin nos va a mostrar los agronómicos que son genéricos y todos deberían como tener. Permítame un momento que se lo vaya. Bueno, creo que ya lo están viendo. Les decía, este documento de Excel está compuesto por varias hojas. Tenemos calibración de equipos, inventario de equipos y herramientas, labores culturales, agroquímicos, fertilización y capacitaciones laborales. Si prestaron atención, es como el informe mensual de actividades, pero un resumen, y aquí estamos enfocados en las cifras, en los datos de las actividades que desarrollamos cada mes. Con algunos estudiantes ya estuve trabajando sobre este documento. Los que tengan dudas después de esta presentación, ni más faltaba, también me pueden ir consultando. Básicamente es que este documento me va a ayudar a mí a ver que la información que se incluyó en el IMA, en el documento de Word, coincide aquí y que las cifras, los datos que aparecen en el documento tengan, o sea, yo los pueda visualizar también teniendo en cuenta la fecha, cómo se realizó la actividad, de una forma precisa. Y esto también permite que como es algo que se va actualizando cada mes, yo digo, bueno, entonces Carlos el 2 de junio aplicó un fungicida. No, espera, bueno, digamos un fungicida o aplicó un fertilizante. Entonces, digamos que en junio hizo eso. Y puede que en agosto, en septiembre, hizo nuevamente una aplicación de un pesticida o la limpieza de arbences o realizó una poda. Entonces, yo ya en la línea de tiempo voy entendiendo cómo se viene manejando el cultivo. Es otra forma de ver la información y también es como confirmar que lo que también se está incluyendo en el archivo de Word, acá tiene también su soporte. Calibración de equipos, tenemos las siguientes columnas: fecha de calibración, mantenimiento, tenemos mes, día, año, describir el proceso. Para los que de pronto no recuerdan bien cómo hacer las diferentes calibraciones, se debe repasar y bueno, aquí se describe el proceso. El operario, Carlos, resultado del proceso, se logró la fumigación de las 3.000 plantas con éxito y se deben especificar las cantidades, la cantidad de agua que se utilizó de producto. Digamos que los datos los vamos a ver acá con los agroquímicos, porque aquí ya estamos hablando de cifras, pero yo sí necesito saber que la labor de calibración se realizó, porque a veces pensamos que un producto por sí solo, porque lo apliqué, ya va a lograr los efectos deseados. Y no, resulta que hay temas de forma, de metodología, que por no hacer una buena aplicación o una buena calibración, entender bien lo que se está haciendo, pues desperdiciamos dinero y de verdad que la aplicación de un fungicida, insecticida, pues no va a tener los efectos deseados. Listo, entonces la siguiente es el inventario de equipos según los equipos que se han venido adquiriendo con los recursos del proyecto. Entonces tenemos fecha de compra, entonces lo tenemos en esta columna, el detalle, si fue una guadaña, un asadón, unidades y el estado. Entonces la herramienta se encuentra en perfectas condiciones, excelente condición. Se puede presentar, eso no
sea, una novedad, que se nos perdió un palín, que de pronto la estacionaria falló, que en este momento la tengo en mantenimiento, que la tengo en el taller. Eso se puede presentar. Así que en esta hoja vamos a conocer cuál es el estado de todos esos insumos y herramientas que ustedes adquirieron. Labores culturales. Como les venía diciendo, es como ver el informe mensual de actividades, pero desde otra perspectiva. Tenemos la fecha de la realización de las diferentes labores, mes, día, año, la labor realizada, guadañar, número de plantas 3.000. Bueno, digamos que él se refiere como a la población del cultivo de interés, obviamente que es guadaño alrededor de las 3.000 plantas. Se realiza para facilitar labores de trazado y surcado. Jornales, fíjense, un jornal a 50.000 pesos, responsable de la labor, Carlos Mario. Y aquí pueden incluir o no observación. ¿Sí? Digamos que hay algunas labores que son muy sencillas, otras que pueden ser más complejas, y las observaciones que ustedes consideren pertinentes las podemos incluir. Y así sucesivamente. Fechas, actividades. Tenemos agroquímicos. Mm, bueno, es que aquí para visualizarlo mejor, bueno, hagámoslo de esta manera. Bueno, igual tenemos la fecha, nombre del producto, ingrediente activo, categoría toxicológica, periodo de carencia, periodo de reentrada. Me imagino que estos dos conceptos ustedes los han venido repasando, entonces espero que estén bien asignados los días y las horas bueno, lo que cada producto corresponda. Tipo de aplicación, preventiva, curativa, justificación. Justificación, tenía un 7% de severidad de incidencia, entonces había que justificar por qué estoy utilizando el metodato. Dosis del producto, 30 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros. Método de aplicación, foliar o edáfico, obviamente aquí fue foliar. Fumigadora de espalda, el equipo, costo del producto. Presentación comercial, jornales, medio jornal. Entonces, digamos que obviamente le asigna el valor total, pero pues 25.000 pesos. Entonces aquí hay como un pequeño balance económico. Entonces, costo del producto, pues se hace una regla de 3, porque fíjense que él tenía un producto de 1.000 centímetros cúbicos, pero la dosis por bomba fue de 30 centímetros. Hace una regla de 3, entonces costo del producto. Jornales, recuerdan que les decía, fue medio jornal, miren, medio jornal, un jornal completo vale 50.000, entonces fueron 25.000. Costo total de la aplicación, teniendo en cuenta estos valores, fueron 26.050 pesos. Este es un ejercicio que van a hacer con la aplicación de todos los agroquímicos. Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, bueno, todos estos. Pero no solamente, bueno, acá tenemos todo esto y, digamos, alguien me puede decir, pero miren, acá tenemos el alicín, que no está dentro de la categoría de agroquímicos como tal. Podríamos decir que es un biopreparado, pero fíjense, hace un ejercicio muy similar de cómo se hace, cómo se escribe. Listo, fertilización. Aquí, algo similar. Fecha. Entonces, por ejemplo, aquí utilizó fosfato diamónico. Bueno, aquí le faltó bueno, dosis por gramo. Entonces colocó acá, miren, presentación 50. Maquinaria de equipo, lo hizo de forma manual. Costo del producto, unidad, 160.000 pesos el bulto, 50, medio jornal, calificación. Bueno, aquí a veces por temas aquí hay unas fórmulas, pero ustedes pueden hacer la regla de 3 de acuerdo con, digamos que la versión que tengan del archivo, pero pueden incluir ahí los datos y simplemente calcularlo. Y aquí en las capacitaciones podemos comentar, por ejemplo, un trabajador Franklin Gómez, documentación. Yo sé que en campo algunas personas pueden ser un poco más celosas para entregar eso. Si quiere entregarle el número a la persona, bien, si no, pues lo podemos dejar en blanco. Entonces, edad, no sé, de 35, la hora de desempeñar, fue una deshierva, tema. Digamos que la persona de pronto no era muy práctica y había que hacer una hierba no tan
O sea, que digamos que el machete o la guadaña no fuera a afectar las raíces del pimentón. Entonces aquí puede decir, no sé, cómo ustedes le indicaron al trabajador la forma en la que debía realizar la labor. Y aquí la firma, algunas ocasiones digamos que se puede obtener la firma y un tema digital, uno la puede fotografiar, escanear y la incluye allí. Pero si la persona tampoco quiere firmar porque piensa que eso lo puede comprometer o quién sabe qué tipo de documento será, no importa. Pues no lo, no, pues no incluimos la firma. Entonces, estas son las hojas que integran este documento en Excel y se debe diligenciar la información de esta manera. Y como se dan cuenta, pues miren, entonces tenemos, miren, mes 5 5 5 mes 6. ¿Por qué? Bueno, estas actividades sí se realizaron en el mes 5 y para este momento yo recibí este documento y fíjense, entonces ya pasamos del mes 6 al mes 7. ¿Sí? Entonces él está enviando el mismo documento, simplemente que actualizado. Bueno, pregunta respecto a este documento. Bueno, no veo preguntas. Entonces, Ese formato está en el Moodle. sí, sí, en el material de apoyo ahí está el documento. Bueno, entonces permítanme, voy a buscar el documento que me pueda ayudar para explicar el video. Esperen, te configuro. Incluir con el video. Y tenemos el video. Para recordar, primer documento, informe mensual de actividades en formato Word, un documento nuevo cada mes, desde ceros, tomamos un documento en blanco y lo elaboramos. Documento número 2, el archivo de registros técnicos, es el mismo documento, simplemente que lo vamos a actualizar mes a mes y se lo enviamos al ingeniero agrónomo, a la oficina de proyectos productivos. Y el tercer documento es el video componente técnico. ¿De qué nos sirve el video? Porque obviamente que ya estando allí, obviamente una cosa es una imagen, una cosa es una foto y otra cosa es un video donde podemos ver muchas cosas. Vamos nosotros tenemos unos parámetros para ese video, entonces cuando el proyecto productivo ya se encuentra en ejecución, el video debe ser grabado en el lugar del proyecto. Algunos podrán decir, bueno, yo todavía no he iniciado, no sé qué, no tengo nada en campo. No, el video se va a elaborar en el lote. Así el suelo apenas lo estén preparando o digamos todavía no han intervenido el lote. Bueno, no, el video se elabora ahí, en el lote. Se debe verificar que tenga un buen sonido, solicitar a alguien que les ayude con la grabación. Entiendo que algunos pueden ir acompañados al cultivo, al lote, otros no. No nos limitemos, podemos como adecuar una especie de trípode, de palito, algo que nos ayude a sostener el teléfono, de tal manera que se quede quieto, que se pueda hacer una buena toma, que el estudiante se haga una distancia
justa para que también el sonido lo pueda captar el dispositivo. Entonces, no nos limiten. Si alguien les ayuda, súper bien. Y si no, pues hay que ingeniársela. Tener el rostro descubierto sin gorras o sombreros. Son 2, 3 minutos. Yo sé que en algunos lugares el sol es terrible, pero mm, no debe estar cubierto el rostro. ¿Sí? Así que nos quitamos las gorras, los sombreros, los ponchos. No, o sea, necesitamos ver el rostro del estudiante. Y de ser necesario, elaborar un libreto como material de apoyo. Uno puede ser muy nervioso para hablar frente a una cámara. No, no les estamos diciendo, "No, es que se tiene que memorizar todo y palabra por palabra". No, la persona que tal vez tenga la habilidad, hágalo. Está en plena libertad. Pero el que no tiene esa habilidad, tranquilo. Siéntese media hora antes, escriba, lea, revise, vuelva a escribir, corrija. Eso le va a ayudar muy bien como a filtrar lo que no es necesario decir, lo que es más importante de mencionar. Entonces, es un ejercicio muy, muy útil. Contenido. En cuanto al contenido, cada mes en la plataforma ustedes van a encontrar qué es lo que nosotros solicitamos en este video técnico. Allí el estudiante debe mencionar el nombre del estudiante, departamento y municipio, cultivo área, estado del proyecto, edad del cultivo, ya mencionamos para los que no han iniciado. Bueno, ahí pueden especificar, miren, no, pues estoy acá en el lote, digamos que estoy pendiente de la preparación por X o Y circunstancia, o las plántulas estoy esperando porque el vivero no me las han entregado. Entonces ahí pueden indicar esta parte. Y el tema de interés. En la plataforma ahí está, bueno, entonces un ejemplo, este mes vamos a hablar de la preparación del terreno. Cada estudiante me va a explicar cómo se realizó la preparación del terreno o por qué no la ha realizado. Y la duración, estamos hablando entre 2 a 3 minutos. Aquí también revisen la configuración porque el video puede resultar muy pesado. Lo ideal es que el video se monte a la plataforma. Ese es el ideal. Pero sabemos que por conectividad y por otras cosas puede presentarse alguna dificultad. Tenemos a veces aplicaciones que nos ayudan a la entrega de documentos con un peso pues eh, grandísimo, considerable. Entonces está WeTransfer. Sé que tiene algunas limitaciones. Entonces la otra opción es que cada estudiante puede montar el video a YouTube y nos indica, miren, aquí envío el link donde ustedes pueden encontrar el video y ya, ¿vale? Entonces, hay alternativas. Si algún estudiante tiene alguna limitante para elaborar el video, que no puede ir al lote, que el celular se le perdió, que se lo robaron, que, bueno, muchas situaciones, que no hubo luz, infórmenos antes de que se cumplan los tiempos límites de entrega de los 3 documentos. O bueno, de toda la rendición que ustedes deben hacer mes a mes. De tal manera que podamos encontrar alternativas y que entendamos por qué el estudiante no está enviando eso, ¿sí? Pero no nos avisen 2 minutos antes de que se va a cerrar la plataforma. No, hasta ese momento le iba a informar que no pude elaborar el video. No, pues, que se presentan novedades, ok, las comprendemos, pero cuéntenos. Y si nos informan a tiempo, no va a haber inconveniente, créanme. Entonces, los temas que se van a tratar, bueno, criterio técnico específico para la delimitación y medición del lote, describir el proceso paso a paso de caracterización de la comunidad arbences, incluyendo las medidas de manejo, especificar las actividades que se desarrollaron para la preparación del terreno. ¿Sí se dan cuenta? Son temas técnicos, temas enfocados a todo ese componente. Y aquí bueno, yo habilité el audio, esperemos que se escuche bien, igual ustedes me confirmen. Y este es un ejemplo de una egresada con un muy buen desempeño, entonces quiero que la escuchen y que la tomen como referencia para la elaboración de sus videos. Tú lo vas a subir y me confirma. Buenas tardes, mi nombre es Marta Caterín Peña Guzmán, soy del departamento de Santander, municipio de Guabatá. Se escucha como muy bajito, Franklin. Establecí 5.000 metros de luz solano. Ay, perdón.
Pues es que ya le subí a todo el volumen al equipo. A ver. Y aquí todo el volumen al video. Bueno, vamos de nuevo. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Caterín Peña Guzmán, soy del departamento de Santander, municipio de Guabatá. Para el proyecto productivo establecí 5.000 metros de lulo solanum phytoense. En este momento el cultivo cuenta con 4 meses de establecido en campo. En cuanto a plagas o enfermedades que han afectado el cultivo, se encuentra la enfermedad gota causada por el patógeno Phytophthora infesta y plaga, una larva de Lepidoptera que afecta principalmente la flor. El monitoreo se realiza de forma sistemática en todo el cultivo, donde se revisan 66 plantas que No se corresponden escucha. al 10% del lote. ¿No? Pues se escucha súper bajito, Franklin, pero, Que no sé si aquí hay algún tema de pero bueno, configuración que sí, revisar. sí, mientras tanto, pues como ella nos contaba de dónde era el cultivo, como la edad, y en ese video de referencia que nos muestra Franklin, seguramente la indicación era que nos contara como el manejo integrado de plagas, si no estoy mal. Entonces, ella nos cuenta qué plagas identificó, cómo fue el monitoreo y en qué estado estaban como las plagas que afectaban el cultivo y qué manejos les dio. Ya, estaban contándonos que había como unas larvas y tal vez también contó algo de una enfermedad. Sí, bueno, digamos que con esta primera imagen se están cumpliendo varios de los criterios que se deben tener en cuenta. Si se dan cuenta, bueno, está en su cultivo del lulo, está la estudiante explicando pues el tema que nos está explicando, que se vea muy bien la plantación de cuerpo completo, el rostro lo tiene descubierto, está utilizando unos términos técnicos pues de acuerdo al estado de formación de la estudiante. Entonces, esa es la intención. Y la duración, y aquí pueden observar, de este video fueron 2 minutos y 33 segundos. Sí, pues digamos que en este dispositivo yo lo escucho muy bien, pero bueno, hay que revisar el tema de configuración. En términos generales, esto es lo que esperamos en cada video. ¿Por qué? Porque en cada video vamos a ver el avance, el crecimiento de la plantación. Vamos a ver, se va a identificar de cierta manera el estado de salud, como, miren, fíjense que aquí pues aquí podemos ver una zona de plateo limpia, unas plantas con un buen estado fitosanitario, unas plantas que para la edad que ella está comentando corresponde al desarrollo. Eh, Aquí también, fíjense que ella en su momento cuando yo la visité dijo, no, pues también no quiero tener el lote completamente descubierto porque quiero manejar esta cobertura para proteger el suelo. Entonces, la intención es que con este recurso nosotros ya tenemos una sensación mucho más como de que nos está diciendo las cosas como son, de que las cosas se están haciendo, de que los recursos se están invirtiendo, de que la plantación, si ella me está diciendo está en buenas condiciones, pues aquí se refleja que está en buenas condiciones y por eso necesitamos que estos parámetros se cumplan, ¿vale? Nuevamente, nombre del estudiante, departamento y municipio, cultivo área, estado del proyecto, edad del cultivo, tema de interés y la duración. Franklin, ahí en tema de interés es solo para aclarar que ese es el que mes a mes vamos como solicitando eh, a través de la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el primer mes, pues no, que nos cuenten básicamente esta información genérica, el nombre del estudiante, dónde son, el tipo de proyecto agronómico o agropecuario, y mes a mes vamos cambiando. Entonces, por ejemplo, el próximo mes podemos pedirles temas fitosanitarios a los agronómicos o temas sanitarios o sanitarios en los de agropecuario, temas de infraestructura a los de agropecuaria, temas de preparación del terreno a los agronómicos. Entonces, este tema de interés es el que mes a mes ustedes tienen que consultar en la plataforma, que eran estos que nos mencionaba Franklin como delimitación del terreno. Entonces, cada mes vamos a tratar un temita diferente. ¿Hay una mano levantada? Sí, yo
Por Julián, ejemplo, mi cultivo tiene dos meses. ¿Debo grabar los ujú. dos videos de una vez o Ese es un video por informe, por...? entonces pues lo que le pidamos en Sí, este mes pues nos lo cuenta. No son dos, pero es solo uno. si cuando vayamos en el tercer mes el mío tiene el cuarto y ya prácticamente, digamos, tiene Eh, la semilla en la rota. lo que le digo, no es que nosotros pidamos video por mes, o sea, no es video por mes de edad del cultivo, sino video por informe mensual o por rendición de cuentas y presentación de informes. Entonces, este mes usted nos va a contar lo que dice el informe. En el siguiente mes, si su cultivo lleva 3 meses, pues nos va a decir, tengo un cultivo de 3 meses y el tema sanitario es este. O Tal sea, cual. lo que hace es Entonces, responder a la pregunta del mes. exacto. Por ejemplo, Julián en este caso, no sé. Entonces, ya mi cultivo tiene 2 meses. Entonces, en el video yo voy a poder decir, uy, sí, como Julián está haciendo el video desde el lote y puedo ver el cultivo de arroz, sí, sabe que sí. Lo que Julián me está diciendo que es un cultivo de arroz, de que ya está llegando a su segundo mes de desarrollo, sí, sí, sí corresponde porque tiene una altura específica y uno se va dando cuenta de cosas. Entonces no es necesario que, no, pues hasta usted podrá decir, no, ya no hice el video el primer mes, no, y ahora qué voy a hacer. No, 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 ya en este primer video vamos a poder ver y relacionar lo que usted nos está diciendo con lo que se ve en el video. Sí, a eso me refiero porque, por ejemplo, digamos, yo corto y después me toca grabar el video y pues ya prácticamente no hay nada. No, no, nosotros comprendemos eso, entonces sabemos que unos cronogramas van más avanzados que otros y hay otros que ni siquiera han iniciado. Pero como les decía, así les vamos a solicitar el video, se ubican en el lote, las condiciones en las que estén y el relato, pues que corresponda a lo que uno ve en el video. ¿Vale? ¿Preguntas respecto al video? Muchachos, aprovechemos. Eh, bueno, ya les dije que si no lo puedo subir, bueno, lo podemos montar en YouTube. Em, si tenemos alguna dificultad con el dispositivo o con el envío, eh, pues nos informan. Les pedimos por favor que juiciosamente, antes de enviar el video, revísenlo. Revísenlo porque a veces envían el video, pero el audio no es de buena calidad o no se escucha nada. Y también les pedimos que cuando suban el video a las diferentes plataformas, ustedes hagan el ensayo de reproducirlo, porque o nos envían un link incorrecto o hay alguna dificultad y el link y el video no lo puedo reproducir, así que no lo puedo ver. Entonces, son detalles, pero miren que eso a veces dificulta las cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes fueron y se desplazaron a algún lugar, entonces cuando yo les digo, oiga, Julián, imagínese que no pude escuchar el video porque no se lo escuchó, no, o sea, el audio terrible. Uy, ingeniero, yo no me di cuenta, yo voy al lote y estoy muy lejos y devuélvase otra vez a hacer eso, pues no es lo ideal. Entonces, esos detallitos hay que tenerlos en cuenta. Franklin, Sí, sí. también como reiterar que estamos en un proceso de formación, ¿no? Entonces, esperamos que los videos tengan unas condiciones, pero también sabemos que poco a poco y con el pasar de los informes y las rendiciones, pues todos estos temas se van a ir como puliendo. Entonces, de pronto el primer video no me quedó tan bien, no sé, de iluminación y se ve tan bien el cultivo. De pronto no me expresé con los términos técnicos más adecuados, pero a medida que vamos evolucionando, el video también y el informe tienen que ir evolucionando. Entonces, es un proceso de formación. Seguramente van a recibir la retroalimentación de Franklin, Maye y Luisca, pues Franklin en el tema agronómico y Maye y Luisca en el tema pecuario. Entonces, pues digamos que sabemos que hay cosas que vamos a ir mejorando con el tiempo, no esperamos que ya de una vez sean, no, pues mejor dicho, el youtuber de los cultivos o de los proyectos pecuarios, pero sí vamos a ir como puliéndonos en la forma en la que presentamos, porque recuerden, esto es un informe, esto es una tarea. Entonces no le pueden contar a Franklin en un tema, unos términos que no sean técnicos. Entonces, no, es que yo apliqué porque, no sé, o eché el insecticida. No, es un reporte técnico que va a verificar un ingeniero agrónomo o un profesional en ciencias agropecuarias que pues va a evaluar esa como suficiencia técnica a la hora de presentarse. Entonces vamos a ir puliéndolo. Sabemos que
es un proceso, entonces vamos a ir también acompañándolos a lo largo de este año. Así es. Y también sabemos que se nos puede presentar el otro extremo, que hay muchachos que son muy curiosos con los temas digitales y de hecho hacen unas ediciones muy buenas de los videos. Eso también se puede hacer. Eh, Simplemente hay que hacerlo de una forma moderada, ¿sí? Porque necesitamos contenido y ver el video más que una edición un poco, digamos que un poco fuera de lugar, ¿sí? Entonces no importa, el que le quiera colocar sus gráficas, textos, audios adicionales, eso está muy bien, pero hacer una forma medida y que no se pierda el espíritu del documento, que el espíritu del documento es que necesitamos verlos a ustedes y verlos y ver el cultivo y utilizando un lenguaje apropiado, ¿vale? Bueno, preguntas. Keiner, escuchamos. Una pregunta, ¿el formato de capacitaciones laborales lo debemos imprimir para que la persona o el colaborador firme? Y además de todos los formatos en Excel que están, o sea, para cada uno va a haber un espacio independiente para montar cada uno de ellos, para subir los datos que se requieren tomar. Bueno, en cuanto a la firma, a ese formato sí lo pueden imprimir y tal vez lo escanean o le toman una fotografía y lo pueden incluir en el IMA o también en el mismo archivo de registros técnicos que permite incluir una foto, ¿sí? Eso se puede hacer. Respecto a lo otro, bueno, voy a contestar de acuerdo a lo que comprendí de su pregunta. Cada mes se va a habilitar el espacio para que suban los 3 documentos al espacio que corresponde de rendición de cuentas, informe mensual de actividades en la plataforma, ¿vale? Cada documento, ¿sí? Eso fue lo que interpreté, o la pregunta era por otro lado. Sí. No, pues yo lo pregunto porque, por ejemplo, tienen un Excel, por ejemplo, de RFO 022 registros técnicos, otro de RCP2, entonces como que sí, para cada uno va a haber un espacio. Sí, Keiner, en la plataforma están habilitados como la entrega de los técnicos y, y los administrativos. Entonces, si usted tiene que entregar, acuérdese, en el técnico es el IMA y estos formatos de registro que son un solo Excel. O sea, usted en ese Excel puede tenerlo todo. También le decía yo a Franklin que puede ser que usted haga firmar el de capacitaciones, pero no es obligatorio. O sea, lo importante es que usted lleve ese registro de a quién capacitó y eso puede estar dentro de su Excel, que lo puede subir y además el espacio del video. Va a poder subir eso. Y en la parte de la rendición de cuentas, usted va a tener que subir un PDF con los soportes, que seguramente Maya y Luis Cadelia ya le dijeron, el seguimiento financiero y el de rendición de cuentas, si no estoy mal. Entonces va a haber los espacios para que usted suba todas las tareas o los documentos que le pedimos. No, es que es un amarillito marrón así. Listo, gracias. Vale, miren, esto no termina aquí, es un proceso. Queríamos es que de pronto, como ya se acerca la primera entrega de todos estos documentos, ustedes tuvieran una idea un poco más clara. Lo ideal es que se hubieran conectado más estudiantes, pero nada, esta presentación queda grabada y ustedes tienen nuestros contactos y todas las inquietudes que surjan a partir de aquí también nos pueden ir diciendo. Y muchachos, tratemos de cumplir con los tiempos, es un tema como de adquirir el hábito que vamos a cumplir las condiciones que se dan para que todo fluya, ¿sí? Porque tenemos una ventana de tiempo para hacer los documentos y tenemos otra ventana de tiempo para entregarlos, ¿sí? Y así podemos hacer un seguimiento mucho más fluido y eso los va a beneficiar a ustedes y a nosotros también, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso. Y Johan, cuéntenos. Sí, hola, buenas tardes. Pues yo tengo una duda. Por ejemplo, yo acá de ser un invernadero, pues digamos, todavía no he empezado ni siquiera con invernadero. He hecho actividades como digamos, ya corté la madera, ya compré el aguado, ya tengo todos los materiales, pero sin embargo, pues todavía no se ha hecho como tal una infraestructura. Entonces, ¿qué pondría ahí? Okay, porque igualmente, pues la semilla pues no se ha comprado nada, ¿sí me entiendes? Entonces, fueron como por temas logísticos y también por
temas que digamos como que salen en control, porque no tenía cómo hacer un plan, entonces se demoró un poco la retroexcavadora en venir a la vereda. Entonces por eso como que el proyecto se ha demorado. Entonces, ¿qué hago ahí? Justamente eso es justamente lo que nos está comentando. Entonces, claro, para este momento usted pretendía haber avanzado hasta cierto punto, pero por lo que le entendí, ya compró algunos materiales, entonces, ¿qué fue lo que compró? ¿Dónde los compró? Las cantidades, eso se puede escribir. También mencionar, miren, la retroexcavadora, la maquinaria la había contratado, pero esta no la pude utilizar porque el operario no estaba disponible o la maquinaria estaba averiada, dañada. Eso se debe indicar. Entonces, no lo vean simplemente con que voy a decir específicamente qué fue lo que hice. También nos pueden compartir el por qué no se han realizado varias actividades. Listo, vale, gracias, muy amable. Bueno, eh, bueno, más preguntas. Solo, bueno, creo que a Julián le quedó la mano levantada. ¿Qué más les puedo decir? Mm, Franklin, yo, pues, digamos que ya se nos va acabando el tiempo, pero yo lo que creo es que em, es un proceso, como lo mencionamos ahorita, entonces háganlo pues, conscientes de que es un informe, pero con tranquilidad. No estamos para, como les hemos dicho, nuestro objetivo no es ni hacerlos perder, ni rajarlos, ni ver lo malo, sino aportar en el proceso de formación. Entonces, dedíquense, revisen los formatos, pregunten si necesitan algún tipo de aclaración, pero dedíquense a hacer el formato con tranquilidad, sabiendo que es un proceso y que ya tienen como en la plataforma hasta debe haber de pronto unos modelitos y no les compartimos ahorita por el WhatsApp algunos informes mensuales de actividades agronómicos. Lamentablemente, como lo hemos dicho, no tenemos modelos pecuarios o ejemplos pecuarios de egresados, pero sí les podemos compartir algunos para que vean cómo lo esperamos. Entonces, em, pues como responsabilidad, no solo en el primero, sino en todos los informes mensuales que entreguen, honestidad y, y bueno, pues aquí estamos para apoyarlos, tanto Maya, Aleja, Franklin, Luis Carlos y yo, para que este año de Proyecto Productivo sea exitoso para todos. Bueno, de todas formas, pues agradecemos su asistencia y bueno, si entre ustedes, entre los compañeros que no pudieron asistir, se pueden compartir comentarios, apreciaciones, recordarles que esta actividad queda grabada, que la revisen. También está el material de apoyo en la plataforma. Entonces, no se queden simplemente con eso. Está eso, nos pueden preguntar, es un proceso, va a ir mejorando. Con el tiempo, la agilidad de todos va a aumentar en todos los documentos. Entonces, nada, con todo el ánimo y también hacer las cosas muy bien en campo. ¿Vale? Y mantener la comunicación constante, o sea, no tampoco esperar, no, solo envío el informe mensual y ya con eso tenemos y hay que, pues si nos tienen que llamar, nos llaman, si necesitan alguna asesoría, nos escriben, ahí estamos disponibles. Bueno, Listo, gracias. bueno, pues Bueno, muchachos, cuídense mucho. muchas gracias, que estén muy Gracias, bien. Franklin, y gracias, creo que Mayita también nos acompañaba, y feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias, Franklin.